Estamos al aire entonces, liturgia de la palabra y liturgia de, Padre, de la Eucaristía. de la Eucaristía. En Yoli, suspenso. explícame. No, que va. Yo le cedo la batuta al padre. ¿Padre? Sí. A ver, antiguamente, en la iglesia primitiva, si ustedes leen los Hechos de los Apóstoles, dice, los hermanos, ¿no? Los discípulos de Jesucristo, se reunían a la escucha de los apóstoles, ¿no? O sea, a la enseñanza de los apóstoles, a la oración de los hermanos, a la oración común y a la fracción del pan. Parecen tres cosas distintas y realmente se hacían en momentos distintos. De hecho, la cuestión un poco de la liturgia de la palabra estaba unida antiguamente, estamos hablando de la iglesia primitiva, cuando estaban los apóstoles todavía como miembros de la iglesia, ¿no? Iban a las sinagogas, iban al templo. Los cristianos, o sea, los primeros cristianos, los primeros cristianos eran judíos. Y ellos no se sentían fuera del judaísmo, ¿ah? No entendían que su religión, que la religión de Cristo, que la salvación de Cristo se haya apartado del judaísmo, sino más bien entendían que había cumplido el judaísmo, porque es lo que sucedió. O sea, el judaísmo después despreció al cristianismo, ¿no? Cuando apartaron y cuando los perseguían a los cristianos, el judaísmo lo que hizo fue apartar a los cristianos, apartar a los judíos cristianos, apartarlos de la sinagoga. Pero la primera cosa que hacían los cristianos era, seguían yendo a la sinagoga, pero los domingos celebraban la misa. O sea, los domingos hacían la fracción del pan, ¿ya? Después se van reuniendo ellos porque tienen que tener la instrucción de los apóstoles. Acuérdense que viven en común, todos ponen sus bienes en común para que ninguno pase necesidad, eso dice los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Entonces era una comunidad especial, bonita, una comunidad bien pujante, ¿no? Llena del esplendor de la caridad cristiana. Pero vivían de esa manera. Ahora, posteriormente, ¿no? La manera de realizar estas acciones eran, por ejemplo, San Pablo, que se quedaba con con los discípulos, ¿no? Largo tiempo rezando, hablando de las cosas de Dios y en determinado momento celebraban la Eucaristía. En otras circunstancias se hacían las oraciones, ¿no? De la liturgia de la palabra, digamos, la escucha de la palabra de Dios y la proclamación del Evangelio y qué sé yo, en determinado lugar, y después se pasaba a otra iglesia. De hecho, hay textos que nos hablan como por ejemplo, ya en el siglo III, perdón, en el siglo IV, habían monjes que se reunían en Tierra Santa, ¿no? O sea, en Jerusalén se reunían en determinada iglesia y ahí hacían todas sus celebraciones de la palabra y después pasaban a otra iglesia a hacer la celebración de la Eucaristía. ¿Ya? Entonces eso era una cosa que estaba metida. Después la iglesia la insertó. Liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Pero salvaguardando muchísimo, porque solamente guiándose de San Pablo, que decía que no cualquiera puede comer de este manjar, entonces se cuidaban muchísimo de que la primera parte, que le llamaban antemisa, pudieran escucharla no solamente los cristianos, sino también los catecúmenos. Y le llamaban también misa de los catecúmenos. O sea, antemisa o misa de los catecúmenos. Así le llamaban a la primera parte de la misa. Una vez que terminaba esa parte, ¿sí? Entonces, cuando ya iba a empezar la liturgia de la Eucaristía, el obispo, eso les conté la vez pasada, el obispo enviaba al diácono a donde estaban los catecúmenos y les decía esa frase, ¿no? Ite missa est, ¿no? O sea, vayan, los enviamos, ¿no? Lo que han aprendido, vayan a predicarlo. Y se quedó en la mente de los cristianos, de los catecúmenos y de los cristianos también, que venía la parte de la bendición o de la misa. De hecho, entendían la palabra misa como bendición. La palabra misa viene de misit, que significa envío. Sin embargo, ellos no lo entendían como envío, sino como ahora viene la bendición. Ahora viene la parte más importante, que es la parte para ellos. Y se iban los catecúmenos. Y la misa quedaba solamente para los cristianos. Por eso es que se hacían en dos partes distintas. Ahora hemos juntado todo y ahora hasta inclusive una persona no creyente podría participar de la misa. Pero antiguamente no era así. Ah, pero el pan sigue siendo, el pan sí tiene que ser católico para comulgar. Para comulgar, eso sigue siendo. Por supuesto, o sea, el tema de la Eucaristía Claro. sigue siendo la misma. Pero, Claro. como les digo, los que no eran católicos no podían participar de la celebración de la liturgia de la Eucaristía. Claro. O sea, solamente entonces, así fue esto, ¿no? Entonces, estos dos elementos, ¿no? La llamada antemisa o misa de los catecúmenos, y que ahora ha tomado el nombre de liturgia de la palabra, ¿sí?
que son todos estos ritos, ¿no? Desde que inicia la misa, ¿no? Hasta que la misa termina, digamos, después de las peticiones, ¿cierto? Y ya cuando empieza la procesión de ofrendas o cuando empieza el ofertorio, empieza la liturgia de la Eucaristía. Bueno, esas dos cosas eran distintas y la Iglesia las fue reuniendo, ¿no? Primero, como digo, en dos lugares distintos. Después en el mismo lugar, pero no con la participación de las mismas personas. Solamente participaban de la misa, o sea, de la celebración eucarística, los católicos, Claro. que podían comulgar. ¿Me entiendes? Y después reservaban, como dice San Justino, llevaban esto los diáconos a los enfermos para distribuir la comunión a los enfermos. Eso estaba desde la iglesia primitiva. ¿Me entienden? Entonces, bueno, estas cosas son justamente lo que nosotros debemos de valorar del distintivo propio. Nuestra celebración eucarística está bien definida en estos dos elementos, ¿no? La liturgia de la Eucaristía y la liturgia de la palabra. Bueno, Con y el nuestra, quinto- nuestra celebración es única, ¿no? Sí. Es irreemplazable a cualquiera de los actos que se celebran dentro de nuestro ritual de la misa. Y es muy importante que ahora el Padre, con todo este conocimiento que nos está compartiendo, de conocer la historia, de dónde viene todo esto, podamos rescatar lo que realmente es importante en la misa hoy. Yo creo que ahora más que nunca me quedó claro la diferencia entre las otras denominaciones y nosotros. Nosotros no tenemos un escenario, tenemos un altar y el altar tiene una razón, el crucifijo, las velas, todo, como el Padre lo mencionaba, era un signo. Y es lo que nosotros tenemos que entender y, como dice mi compañero Roger, rescatar y defender, porque no se puede apreciar un bien tan grande si no se conoce. Y Padre, de verdad que le estoy sumamente agradecida por tomarse el tiempo a explicarnos a nosotros que pecamos a veces de ignorantes y no sabemos cómo defender nuestra fe católica y el significado de cada cosa y de cada elemento, porque es que el Señor lo tiene todo perfecto y fríamente calculado. Fíjate, yo no sabía el significado del gorro del obispo. Yo tampoco, fuego. Ahora quiero uno. Ahora, pues no lo puedes tener, Roger. Pero me lo voy a dibujar por lo menos. Padre, Sí, sí, dígame. sí, y les decía que esto es muy bonito porque es lo nuestro. Y es la manera de poder entender nuestra realidad cristiana. Pero nuevamente volvemos al fondo, ¿no? ¿Qué entiendes por la misa? ¿Es un sacrificio? Pues la puerta está abierta para que lo entiendas. Si empiezas a leer los signos, vas a entender el sacrificio. Si piensas que la misa es solamente una celebración, una cena, una fiesta, una reunión, ¿no? Puramente horizontal, nuestra, humana, cada vez se va a invisibilizar más a Jesucristo. Y entonces vas a tener que ver los recursos para decir, hay que atraer a los jóvenes a la iglesia, hay que ponerles tal cosa, hay que ponerles tal otra, hay que poner... Y pues claro, lo quitaste a Jesucristo y por eso no se atrae a nadie a la iglesia. Porque lo quitaste a Jesucristo. Muéstralo a Jesucristo y vas a ver cómo todo el mundo se va a acercar a la iglesia. Claro. Padre, en palabras propias de usted, ¿cómo describiría qué es la misa para nuestros oyentes? ¿Qué es la misa para invitarnos a asistir? ¿Qué es la misa para los jóvenes que no tuvieron la oportunidad? Bueno, nosotros tampoco la conocimos, las anteriores prácticas, pero ¿qué es para usted la misa para explicárselo a un joven hoy en día? Sí, la misa es el cielo en la tierra. La misa es Jesús. La misa no es nada más que Jesús te abre el corazón con los brazos abiertos desde la cruz, te está viendo, te está conociendo y te está amando. La cruz derrama su sangre para ti, para tu salvación, para tu vida. La cruz es el cielo aquí en esta tierra. Quien entra a la celebración de la misa, entra al sacrificio de la cruz, que es el anticipo del cielo. Es lo que nos enseña a vivir, es digamos, la vía que tenemos nosotros para caminar en este mundo, es lo que nos da la llave que nos abre la puerta del sentido de la vida. La misa es la salvación. La misa, como dijo el Papa León, nos salva. Padre, gracias por su tiempo, por compartir sus conocimientos, porque de verdad que lo que nos explicó en el programa anterior, pero en este en particular, es oro y bálsamo para el alma. Así que muchas gracias por su presencia, por su sí y por estar con nosotros aquí en este podcast, de verdad que sí. Me tienes que dar gracias a mí que te intensivé a ir a misa diaria, por favor. Es verdad. Yo cuando comencé a Roger, cuando lo conocí en nuestros inicios, iba los domingos y una que otra vez. Y Roger un día se me acerca y me dice, el Señor me dice que tienes que ir todos los días. Y yo, no, vamos a empezar a pedir la gracia. Y bueno, qué bendición. Estoy yendo a mi misa diaria.
Y Bueno. de eso se trata, de tener amistades que te motivan y te acercan a tu fe. Y de verdad que sí, Y yo te quiero y te aprecio mucho, mi Roger. Yo doy mi testimonio de que comencé a ir a misa diaria, y comencé a ir a misa diaria por la enfermedad de mi papá. Y de verdad que mi vida ha cambiado de la forma en la madurez espiritual, en cómo puedo percibir ahora las cosas de Dios. Sí. Entonces es un regalo del cielo, ese anticipo al cielo, como dice el Padre, y que debemos disfrutarlo, pero debemos disfrutarlo desde la verdad, ¿sí? No de los inventos actuales. Amén. De verdad. Padre, muchísimas gracias, que Dios lo bendiga enormemente, nos da su bendición Con todo gusto, chicos. El Señor esté con ustedes. Con su con su espíritu. espíritu. Les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Esto fue Feta de Pocas con Padre Pierre. Muchísimas gracias. Síganos viendo por acá. Los queremos. Dios los bendiga. Amén. Bye. Hasta la próxima.